Lo importante, la reactivación económica. Hay un crecimiento que va a terminar por encima del 5%. Eso es importante para el país. Es importante. Número uno. 1.1, 1.100.000 nuevos empleos que se han generado en el país. Alguien decía, haciendo una crítica sobre, no haciendo una crítica, sino haciendo una referencia al impacto de la pandemia en la economía del país, que Bolivia había perdido 1.000.000 de empleos. En este año se ha tenido 1.1 millones de empleos nuevos en el país. Gente que encuentra nuevamente una fuente de trabajo, que se reactiva por emprendimientos propios, que posiblemente, usted me lo puede decir, no tiene la calidad suficiente, pero ya es una economía que se está moviendo. Habrá, porque esto es de nunca terminar, así son los países, como la vida misma, siempre tendremos que ir atendiendo, mejorando y logrando otros objetivos que hagan a la calidad de vida de la gente. Pero ya hay una actividad económica en movimiento que es importante. Entonces, crecimiento económico de más del 5%, 1.1 millones de nuevos empleos, una balanza comercial en superávit de alrededor de 1.500 millones. Ahora uno dice, pero eso es fácil comparando con el año anterior. No, es la balanza es la balanza comercial más importante de los últimos 7 años. Lo voy a anotar como economía. Uno segundo. En el tema de salud, nosotros con las vacunas que han llegado el día de ayer, con las vacunas que tenemos comprometidas con la China, que vienen en donación también, vamos a superar los 22 millones de vacunas, Claudia. Vacunas para garantizar la primera dosis en aquellos que no la tienen, el esquema completo, vacunas de refuerzo, vacunas para nuestros niños de 5 años en adelante. La vacuna termina su sentido cuando se convierte en persona vacunada. ¿Cómo vamos con los vacunados? La vacunación tiene esta característica, primero, antes de responder. El gobierno le entrega este es nuestro sistema de salud, podemos estar de acuerdo o no. El gobierno le entrega las vacunas a los sedes que corresponden a las gobernaciones tienen que encargarse de todo el proceso de vacunación en sus departamentos. Deberíamos caminar mucho más rápido en tema de vacunas. Sin embargo, por ejemplo, en Santa Cruz, el fin de semana ha habido una política y una campaña de vacunación importante para niños, alrededor de cerca de 100.000 niños que han vacunado de forma en la Alcaldía de Santa Cruz de forma importante. Tenemos que ser todavía mucho más ágiles en eso. Exacto. Ágiles en las pruebas diagnósticas y ágiles en las medidas. No podemos relajarnos porque hay dos variantes que están haciendo un impacto negativo muy crítico en el mundo, Delta y Ómicron. Pero nosotros hemos recuperado, y con esto concluyo, hemos recuperado de manera importante nuestras actividades a partir de las vacunas, a partir de las pruebas, a partir de dosificar también de medicamentos a nuestro sistema sanitario en el país. Pero sobre todo tenemos vacunas en el país ya garantizadas en ese número, cerca de 22 millones, Claudia. Lo anotaré como gol salud, el otro economía. ¿Podemos hablar de un tercero? En el tema de hidrocarburos y energía. En el tema de hidrocarburos y energía, Claudia, se han inaugurado, primero, el gobierno ha logrado poner en funcionamiento nuevamente la planta de urea y la planta de urea y amoníaco. Y uno dice, solo eso como buena noticia, tiene ventas de alrededor de 20 millones de dólares mensuales, se proyectan 350 millones de dólares para el próximo año en ventas con la exportación de urea al Perú. Número uno, las energías limpias, que son las energías eólicas. Por ejemplo, se han inaugurado en Warnes, en El Dorado, energías eólicas, y hay una planta más que el nombre San Julián. Solamente la de Warnes tiene una capacidad de energía para atender, por ejemplo, a Oruro y Potosí. Y esto ya está en funcionamiento y esto se ha hecho en el gobierno del presidente Arce. La planta fotovoltaica en Caracollo, que también está en funcionamiento. Hay una gran cantidad de proyectos que se han puesto en funcionamiento en temas de energía.
se ha hecho un acuerdo en el upstream para poder seguir teniendo capacidades de exploración y explotación hidrocarburífera en Bolivia, por un monto que nos puede asegurar en los próximos años 1.500 millones de inversiones, y que si da los resultados que se tienen, con los cuales se tiene una expectativa alta, levantaremos la renta petrolera a más de 1.350 millones de dólares anuales. Las obras importantes en el país han sido reactivadas, Claudia, y eso en esta primera etapa de un primer año, eso es verdaderamente importante. Más difícil todavía, vocero, los goles que han entrado a su arco, cuando no los autogoles, unos 3. Y hemos hecho algo, perdón, que lo quisiera mencionar. Hemos terminado, usted puede señalar con dificultades, pero hemos terminado con clases semipresenciales, presenciales, a distancia, el año escolar, sin que los chicos tengan que sufrir nuevamente una clausura del año escolar. Fíjese que ahí yo sí hablaría de un autogol. Difícil meter un gol hoy en educación. Creo que sí podríamos ponerlo entre los autogoles, porque la educación en Bolivia está dejando una brecha enorme, y se lo digo a quien forma parte de un gobierno que por lo menos en sus principios habla de igualdad, de acceso a la educación. Hoy, vocero, quienes más han perdido son los niños de escasos recursos, niños y niñas que están en un sistema de educación estatal, que no tienen acceso a Internet, que no han tenido acceso presencial, que han sufrido a lo largo de esta pandemia. Yo lo marcaría como un gol para ustedes como gobierno. Yo le señalaría en contrario. ¿Por qué le digo esto, Claudia? Un autogol tiene que ser la dejadez o el inmovilismo ante una situación y ante un hecho. La pandemia ha afectado no solamente a Bolivia, la pandemia ha afectado en el sistema educativo a muchísimos otros países, donde la cuestión de si las unidades educativas son o no de centros de contagio es el debate mayor en los países y en los ministerios de educación. Con las dificultades, por eso le señalé y le decía, con todas las dificultades, los chicos en algunos lugares han asistido a colegio con clases presenciales o con clases intermedias. Unos días iban unos, otros días iban otros, intermitentes. Número 2, con clases a distancia. En medio de toda esta situación, han tenido educación, Claudia. No es la óptima. No es la óptima, han tenido educación. Lo crítico hubiera sido que la solución fácil sea clausuramos nuevamente como el año. Como el ex ministro Víctor Hugo Cárdenas. Así es. Es decir, el es algo peor que no escenario. hay que llegar, ¿no? Entonces, se han entregado materiales, se han entregado equipos de computación, pero la situación, por supuesto, todavía ha superado al gobierno. Hay que mejorar muchísimo en tema de educación. Y está consciente de que las brechas se han alargado, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo enorme en algo, Claudia, ahí. El esfuerzo está en que los chicos que tienen menores recursos, los niños y las niñas, necesitan tecnología, porque esto se va a quedar, la tecnología va a ser algo necesario. Necesitan tecnología, necesitan conexiones todavía mejores para que puedan pasar sus clases cuando hay rebrotes de la pandemia, y necesitan también ahí un nivel de conciencia sus profesores para que se vacunen, puedan asistir a los centros, y estamos vacunando a los chicos para garantizarles el próximo año. Yo entiendo el autogol, se lo digo con toda franqueza, yo entiendo el autogol cuando uno se queda inmovilizado frente al problema y no lo resuelve. Se han tomado acciones para ello, pero falta todavía trabajar más, y falta todavía algunos otros elementos importantes para que esa brecha se pueda reducir, para que los chicos de los colegios privados no tengan un privilegio y los niños de los colegios fiscales y áreas rurales se vean afectados. Pero ellos han pasado clases, no estamos conformes, y tiene que ser uno de los temas de mayor atención el próximo año, y eso el presidente lo tiene muy, muy claro. Entonces, goles de frente, ¿qué es lo que no ha hecho el gobierno del MAS en este año? Si nosotros señaláramos
autocríticamente lo que usted dice, autogoles. Posiblemente la cuestión política siempre vaya a ser un tema en el cual los esfuerzos tendrán que ser inacabados, Claudia, para poder dialogar, para poder consensuar, para poder encontrar puntos de acercamiento en una lógica de construir una sociedad pacificada. Más allá que decirle a usted qué autogoles tiene el gobierno, yo todavía le puedo señalar que tenemos materias pendientes, pero este es el primer año. Hay materias pendientes que se tienen que resolver el próximo año. Hay proyectos que están en camino, hay proyectos que necesitan avanzar con mayor velocidad, pero que se tienen pensados. El presidente tiene una visión de desarrollo, por ejemplo, en lo que él llama y denomina la Marcha al Norte, para poder dotar a La Paz de capacidades productivas en alimentos, por ejemplo, que está en una etapa de diseño, iniciándose, y que seguramente en el año 3, en el año 4 tendrá verdaderos frutos.